En la invitación que me enviaron, el tema estaba, a mi modo de ver, muy bien planteado. Había un primer elemento que era qué implica el atraso cambiario. En segundo lugar, cómo se crea, cómo se provoca, especialmente en el caso uruguayo. En tercer lugar, cuáles son sus implicancias, sus consecuencias. Y en cuarto lugar, qué medidas pueden aparecer en función de estos elementos. Ese es un poco el orden que vamos a tratar de darle precisamente a esta charla. También queremos hacer una consideración previa respecto a nuestras características en cuanto a qué tratamos siempre de hacer con estas charlas. Primero hacer una parte de exposición, luego una parte de preguntas, y también nos gusta tener un horario de comienzo, pero un horario también de fin, que en este caso pensamos que puede ser 9:15, 9:30, porque si no, una vez que la cosa se alarga, se va desgranando, y bueno, es preferible por lo menos terminar con el máximo de gente posible, ¿verdad? En ese sentido tratamos siempre de poner un tope. Por lo tanto, desde ya agradecemos que se trate también de respetar ese tope en cuanto se puede, obviamente. Bueno, comenzando entonces lo que podría ser la exposición, ¿qué implica el concepto de atraso cambiario? No sé si se escucha bien de todos lados. En definitiva es un concepto más periodístico que académico. ¿Qué quiere decir en definitiva? Que el tipo de cambio, el dólar en este caso, avanza más lentamente que los demás precios. De ahí un poco el concepto de atraso cambiario. O que, para llevar a casos extremos, como puede ser el de Uruguay hoy, mientras los precios en pesos crecen, el tipo de cambio está bajando, o está planchado a lo suyo, ¿verdad? Eso implica atraso cambiario. Reitero que el dólar avance más lentamente que los otros precios, o que el dólar no avance y los otros precios sí, o que el dólar retroceda y los otros precios avancen. ¿Qué implica casi inmediatamente? ¿Cuál es un concepto sinónimo casi de atraso cambiario? Aumento de precios en dólares. ¿Por qué? Vamos a tratar de ver un ejemplo que trata de ser sencillo. Si el dólar está en 30 pesos y se mantiene en 30 pesos, pero las manzanas pasan de 30 a 60, las manzanas que valían $1 ahora pasan a valer $2. No sé si se entiende el concepto. Por favor, como son cosas que después se van a ir acumulando en la charla, es importante que se vaya tratando de comprender la idea. Reitero entonces, atraso cambiario e inflación en dólares o crecimiento de los precios en dólares son términos casi sinónimos que pueden considerarse más o menos equivalentes. En una economía además abierta, que aplica conceptos neoliberales como esta, que no tiene una planificación, que no tiene una estrategia, el hecho de ser o de que aumenten los precios en dólares hace al país comparativamente caro con otros países. Si los precios en dólares aumentan más en Uruguay que en el resto del mundo, Uruguay se convierte en un país caro medido en dólares. ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los efectos si un país es caro en dólares respecto a los demás? Si además ese país, reitero, como en el caso uruguayo, no tiene medidas proteccionistas para algunos sectores, no tiene una planificación estratégica, no tiene de alguna forma una presencia del Estado que trate de actuar en determinados rubros de la economía, implica, por un lado, una invasión de productos importados que compiten con los locales e implican, por otro lado, dificultades para vender en el exterior, porque si los productos uruguayos son caros, tienen dificultad para entrar a otro mercado. Vamos a volver luego a esto. Vamos a tratar ahora de ir a otro aspecto, al segundo aspecto que tratábamos de ver, que me parece muy importante, sobre todo por la publicidad que hay al respecto. ¿Cómo se genera en Uruguay el atraso cambiario? Es un atraso cambiario, en mi modo de ver, casi vergonzante,
como que el gobierno trata de decir, bueno, pero no hay más remedio, es el mercado. Incluso en algunos periódicos, recuerdo en este momento que he dado las iniciales, El País, cuando el gobierno compra dólares, dice, el gobierno sale a comprar dólares para evitar que el dólar baje. Y es algo que se repite y se reitera. Como que el gobierno está haciendo o está evitando que el dólar baje más. Como que el atraso cambiario se da por el mercado. El mercado lleva a que baje el dólar y por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer? A veces compramos algún dólar para que no siga bajando, pero el dólar está así porque el mercado lo quiere. Eso es una verdad a medias o directamente una mentira. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el gobierno para que el dólar no suba? ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera el gobierno? En un país que también, reitero el concepto, es un país que funciona, no sé si en la máxima, pero muy cerca de la máxima libertad de mercado, entre comillas, y en el cual también el dólar, como los demás precios, se regula por la oferta y por la demanda, o en gran medida por la oferta y por la demanda. ¿Y qué es lo que hace el gobierno para que no suba el dólar? ¿Qué es lo que viene haciendo? Hubo un momento dentro del siglo actual, un momento de los primeros años del nuevo milenio, si ustedes quieren, en los cuales hubo un gran ingreso de capitales del exterior a comprar tierras, a hacer mega inversiones como la planta de celulosa, a comprar empresas, una especie de invasión de dólares, y allí en cierto modo esa invasión de dólares en la extranjera tendría a estabilizar el precio del dólar, tendría que el propio funcionamiento del mercado, en ese caso sí, tendiera a mantenerlo estancado, pero además hay otro factor. El Estado uruguayo se endeuda, emite continuamente deuda pública. ¿Cómo se endeudan los estados? ¿Qué es lo que hacen para endeudarse? Emiten títulos con distintos nombres, letras de regulación monetaria, bonos del tesoro, el nombre que quieran. Y el que compra esos títulos, que no es, bueno, a veces puede ser alguna doña María, algún don José que juntó algunos pesitos, pero normalmente son los grandes banqueros, son grandes intermediarios, son grandes especuladores. El que compra esos títulos, en realidad, ¿qué está haciendo? Le está prestando dinero al Estado. Al comprar el título, al Banco Central, le da dinero al Banco Central, le da dinero al Estado uruguayo, por ejemplo, le presta dinero, y no lo hace porque es una persona altruista, que quiera darle dinero al Estado uruguayo. Lo hace porque va a obtener una rentabilidad, un interés, una tasa de interés. Al término del vencimiento de esa letra, de ese bono, el Estado le va a devolver la plata más un interés, que puede ser un 10, un 15, un 12, un 20%, lo que sea. Ahora, ¿qué efecto tiene esa mecánica? ¿Y por qué juega sobre el valor del dólar? Tiene un doble efecto, o quizás más, pero nos interesa destacar dos efectos. Por un lado, vienen dólares del exterior para prestarle al Estado uruguayo, porque es un buen negocio para el que le presta al Estado uruguayo. Uruguay le paga intereses mucho más altos de los que le paga al resto del mundo, o por lo menos la mayor parte del resto del mundo, ¿verdad? Entonces vienen capitales del exterior, capitales especulativos, especialmente en momentos donde la tasa de interés en los países centrales es muy baja. Vienen a estos lugares a hacer su América, a hacer su negocio. Más riesgoso, pero más rentable, más lucrativo. Entonces entran también dólares, aumenta la oferta de dólares. Y eso evita que el dólar suba. Pero por otro lado, muchos locales, muchos especuladores locales, que en algún momento tenían dólares, ¿qué hacen con esos dólares? Los venden en el mercado para prestarle pesos al Estado uruguayo.
Y al vender esos dólares en el mercado, también aumenta la oferta. Pero pasa otra cosa más. También sacan pesos del mercado, para que esos pesos se vayan a la compra de dólares. Y por esa vía también evita que el dólar suba. Entonces, por un lado hacen que aumente la oferta de dólares y por otro lado hacen que disminuya la demanda de dólares. Entonces, eso explica que el dólar no suba. Claro, eso tiene un costo tremendo para el país. Un costo que se ve claramente en dos cosas y que marcan la mentira de esos que dicen que el Estado está comprando dólares para evitar que suba. Que marcan, reitero, la mentira o la verdad a medias. Por un lado, el tremendo aumento de la deuda pública. En solo un año, son los últimos datos, del tercer trimestre del 2016 al tercer trimestre del 2017, sin los intereses, pasó de 33.000 millones, cifras redondas, a 37.000 millones de dólares. La deuda aumentó en 4.000 millones de dólares. Y la otra mentira, la otra gran mentira, de que el Estado compra dólares, fíjense ustedes, vamos a ver las cifras oficiales, además que están infladas, pero sirve para ver un poco la tendencia, No sé dónde la apunté, decía que soy medio como miquito en esto, porque tengo unos papeles que a veces ni yo mismo sé por dónde andar. En el 2015, en el tercer trimestre, las reservas que contabiliza el Banco Central eran 17.500 millones de dólares. 17.500 millones de dólares. Reitero, esto está muy inflado porque tienen también los encajes bancarios, que no son reservas reales, son simplemente dinero que tienen los bancos privados allí en el Banco Central. Pero para la tendencia sirve. Hoy tiene 15.500. O sea que las reservas no subieron, sino que bajaron. Consecuencia, no se precisa ser muy lúcido para ver que no compraron reservas, sino que vendieron reservas. En definitiva, de repente en algunos momentos compraron, en otros vendieron, pero fue mucho más lo que vendieron que lo que compraron, ¿verdad? O sea, si cayeron las reservas, evidentemente eso está marcando. Entonces, lo que queda claro que la política del gobierno es planchar el tipo de cambio o que el tipo de cambio baje, es jugarse, a apostar directamente al atraso cambiario. ¿Por qué y para qué? Porque ese atraso cambiario es un ancla también para otros precios. Si subiera el dólar, los otros precios también suben, o por lo menos parte de los otros precios. Es una forma de decir, miren qué bien, miren qué lindo, cómo combatimos la inflación. Fíjense qué bien, la inflación en Uruguay está bajando y no está subiendo como en otros países. Los precios, pero está bajando un costo tremendo. Está bajando a un costo económico, está bajando a un costo financiero y está bajando a un costo social y político. Vamos a cada uno de estos tres elementos. Que marca en general y ha marcado la historia de Uruguay. Porque además esta experiencia no es nueva. La hizo Uruguay en los 70 con la tablita, la hizo Uruguay en los 90 con lo que le hemos llamado la neotablita, y lo vuelve a hacer en Uruguay ahora. Y en todos los casos las consecuencias fueron desastrosas. Y en todos los casos llegó un momento que se transformó, más allá de si es bueno o malo, más allá de si está bien o está mal, se transformó en inviable. Fue imposible seguirla manteniendo. ¿Por qué? Porque, reitero, hay límites, y ahora vamos a eso, hay límites económicos, hay límites financieros y hay límites sociales y políticos. ¿Por qué hay límites económicos? Volvemos un poquitito al tema que dejábamos planteado. Un dólar barato, o un país con inflación en dólares, un país caro en dólares, como decíamos, son conceptos que pueden considerarse sinónimos. Si además no tiene políticas proteccionistas,
implica una invasión de productos importados. Algunos necesarios, otros pueden formar parte hasta de un consumismo en el cual nos han metido a todos. Y otros, y esos son los más peligrosos, directamente compiten con sectores locales. Entonces, si aquí entra, qué sé yo, más pollos, más cerdos, si entran más papel del exterior, eso implica, en el caso de muchos industriales, que los industriales se transforman en importadores. Ellos en general no pierden. O venden o se transforman en importadores porque son los que controlan el mercado. ¿Quién la queda? El laburante. ¿Verdad? O sea, el industrial se transforma en importador, se cierra la fábrica y el que la queda es el obrero. Efecto de este atraso cambiario con esta condición. Pero el pequeño productor, por ejemplo, que tiene que competir con papas importadas, con zanahoria importada, con ajo importado, no puede transformarse en importador porque está trabajando la tierra. Entonces, ese sí se ve enfrentado a una competencia bastante bromada. Y allí aparece también otro problema productivo. Entonces, esa invasión de productos importados es muy nociva para gran parte de la economía del país. Entonces uno puede ver, como lo ve, que de repente la cifra dice el PBI crece pero la ocupación baja. ¡Qué misterio! ¡Qué raro! No, no es raro. Es parte de lo que es esta política económica. Es consecuencia de esta política económica. Consecuencia del atraso cambiario, sí. Pero más consecuencia, diría yo, tampoco debemos olvidar el enemigo principal desde el punto de vista ideológico en esto, más consecuencia de la política neoliberal. Porque la combinación atraso cambiario con apertura total es lo que provoca todo esto. De repente, con un dólar administrado, con políticas selectivas, con otro contexto, el atraso cambiario no sería tan grave, o podría no ser tan grave. Pero la conjunción de atraso cambiario y neoliberalismo es explosiva para muchos sectores. Y no solamente desde el punto de vista productivo perjudica a los sectores para el mercado local, que se ven enfrentados a una importación subsidiada, porque en definitiva es una importación subsidiada, ¿verdad? Además implica también que los dólares que entran se vayan de repente. El año pasado, en el 2017, crecieron un 20% los productos suntuarios. ¿A qué le llama la aduana productos suntuarios? Alhajas, determinado tipo de autos 0 kilómetros, determinada marca de reloj, determinado tipo de perfume. Eso crece un 20%. Los dólares que entran al país se van en parte para esas cosas. Y en parte se van para importar productos que el país podría producir y generar aquí fuente de trabajo. Pero por otro lado también genera problemas a los exportadores. ¿Por qué? Porque los exportadores pierden rentabilidad. Y aquí entran los chicos y entran los grandes y entra el sector de gran capital. Porque en definitiva, si el frigorífico cuando exporta, o el ganadero que le vende al frigorífico, o el que vende ganado en pie, es un desastre para el país, pero bueno, es parte de lo que pasa. Digamos, recibe un dólar que está planchado en 28.50, su rentabilidad va a bajar, porque él quiere un dólar que está a 32, 33, porque le da más pesos por dólar. Entonces, también se perjudica una parte de los sectores exportadores. Y entonces también eso afecta también la producción. Entonces, primera gran consecuencia del atraso cambiario, genera grandes problemas productivos. El país sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque se contabiliza como un gran crecimiento el comercio importador. El comercio importador creció. Pero ojo también, el comercio importador creció y el comercio creció. Pero tampoco ese crecimiento puede ser eterno. Primero, porque el mercado uruguayo es chico. Segundo, porque la concentración del ingreso lo hace más chico. Tercero, porque la desocupación de los problemas productivos lo hace todavía más chico. Y cuarto, porque metieron a todo el mundo, o gran parte, no todo el mundo, en el crédito al consumo, que creció enormemente. Y entonces el crédito al consumo no es de quien paga, o qué lindo el crédito, porque después el crédito hay que pagarlo.
Y entonces el crédito al consumo implica adelantar el consumo, pero no aumentarlo. Porque el consumo que hice hoy en base a crédito, mañana cuando pago el crédito, voy a tener que consumir menos, y menos que menos, porque además el crédito voy a tener que pagar intereses. Entonces, ese mercado interno llega a un momento que comienza también a reducirse hasta para los sectores comerciales. Y obviamente, en esto primero cae el chico, después cae el grande, ¿verdad? Y en un momento como este, además todavía, en el cual está la famosa inclusión o exclusión financiera, que concentra aún más el comercio y los ingresos, eso también tiene efectos concentradores sobre la propia riqueza y sobre el propio comercio. Entonces, ¿quién se beneficia de este atraso cambiario? Fundamentalmente de dos grandes tipos de sectores. El sector financiero que le presta al Estado y los grandes comerciantes importadores, que de alguna forma son los aliados privilegiados del gran capital transnacional en este momento. O sea, lo cual implica, en cierto modo también, digamos, que haya una etapa de crecimiento en todo este tipo de políticas, una etapa donde todo parece lindo, aumenta el consumo, accedemos a productos que antes no accedíamos, la inflación no crece mucho, pero, por otro lado, las bases de la economía se van carcomiendo, ¿verdad? Como las termitas que van rompiendo las bases. Y además, ya debiéramos saberlo, porque reitero, esta no es la primera experiencia de Uruguay en este sentido. Ya es por lo menos la tercera o la cuarta. O sea, estamos haciendo un nuevo libro que se va a llamar, a veces te pienso, ¿el país del atraso cambiario o el país de las tablitas rotas? No sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero lo estamos empezando por lo menos a pensar. Pero forma parte también de lo que es todo este tipo de proceso. Por allí hay un límite económico a este tipo de experiencia. La afectación económica a gran parte de los productores para el mercado interno y a gran parte de los productores para el mercado internacional. En algún momento, ya pasó en otras ocasiones, en este no sé, cuando le preguntan a los productores por qué no producen más, es falta de demanda. Porque se achica la demanda externa y se achica también la demanda interna en este tipo de política. Límites económicos, límites financieros. Decíamos que para poder generar este efecto, el gobierno emite constantemente deuda pública. Deuda pública que está, reitero, en 38.000 millones de dólares, más los intereses. Si sumamos los intereses, estamos como en 55.000, ¿verdad? Tenemos deuda pública ya hasta el 2050 y pico, ya cercano al 2060. Ya mi nieto ya tiene deuda pública, ¿verdad? O sea, ya cuando, y ya nada, los bisnietos que van a tener deuda pública para pagar. Obviamente esto tiene un límite, ¿verdad? Un país no se puede endeudar eternamente. Para tener una idea de lo que implica esta deuda, que a veces con estas cifras hasta a uno mismo le cuesta conceptualizarlas. Cada familia uruguaya, más allá de sus deudas particulares, en promedio debe 38.000 dólares, más los intereses 55.000 dólares. ¿Cómo van a hacer para sacarle a cada familia uruguaya 55.000 dólares? Creo que ya es impagable. Pero bueno, a ellos no les importa mientras la puedan seguir bicicleteando, ¿verdad? Es más allá de nuestras deudas particulares, ¿verdad? Cada familia uruguaya, vía deuda pública, hoy está debiendo 38.000 dólares. Otro efecto. Esa deuda genera intereses. El 3,3% del PBI, del PBI contable, porque el real es mucho menos, porque si sacamos la zona franca no pagan impuestos para esos intereses, ¿no? Va para intereses de deuda. El 11% del presupuesto va para intereses de deuda. O sea que de cada 10 pesos que recauda el Estado, más de uno va para intereses de deuda, con lo cual ya quedan 9. 3 o 4 además van para el sistema de AFAP, con lo cual ya fíjense que ya, como aquello de los 10 que me quedaban, me quedan 9, 8, 7, ¿verdad? Ya como que se va achicando. Y por allí vienen los graves problemas presupuestales, que también
sufre el país. Ni que hablar que por otro lado el hecho que no pague la zona franca también genera otro problema. Entonces, todo eso también marca límites financieros de dos tipos: la magnitud de la deuda y la magnitud de los intereses. Por lo tanto, esto no puede durar eternamente. Y límites sociales y políticos, porque muchos de los sectores productivos que se ven afectados, algunos son chicos y medianos, pero estos son hasta grandes, y también empiezan a presionar políticamente para que esto se cambie, para que haya una devaluación fuerte. Y entonces aparece ya el grave problema, que creo que es el cual está hoy por hoy el gobierno uruguayo. Si continúa esta política, el desastre productivo se va a ir abondando. Si la revierte, va a haber problemas de que el aumento del dólar va a ir a otros precios, salvo que haya medidas correctivas, que creo que en general no entra en la mente de esta gente. Pero además también Uruguay ha ido desmantelando las políticas correctivas. Uruguay ha ido desmantelando el aparato que podía permitir políticas correctivas. Por ejemplo, Uruguay con un frigorífico nacional o con un frigorífico de carnes podía hacer políticas correctivas para que la carne no subiera en un contexto de este tipo. Uruguay con un SOIP podía hacer políticas correctivas para que no subiera el pescado en un contexto de este tipo. Uruguay con unas subsistencias, o por lo menos con un organismo regulador que le dé un precio adecuado al productor, que subsidie el producto y que llegue con un precio adecuado a la mesa de consumo. De repente no tendría por qué pasar eso, pero en un marco neoliberal como el que estamos, obviamente una devaluación va a impactar en mayor o menor medida sobre otros precios. Entonces está realmente en un problema grave la economía uruguaya. ¿Por qué además ha podido soportar? ¿Por qué además esta tablita, entre comillas, ha durado más que otras? ¿Por qué no pasó como tan rápidamente como pasó en el 80 o en el 2002? Porque ha habido dos o tres elementos del contexto regional que han ayudado a Uruguay. El real, que hace un año y medio, 2 años, estaba a 4 reales por dólar, cifra redonda, un poco más. Hoy está un poco más de 3. Entonces la presión por el lado brasileño se achicó, ¿verdad? Argentina, hasta ahora, tenía políticas muy parecidas a Uruguay. Entonces también Argentina era caro. Entonces la presión sobre Uruguay no es tanta. Pero por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hace cada año una cosa que se llama artículo 4. Vienen a monitorear en todos estos países, ¿verdad? El último monitoreo fue en diciembre. Por un lado lo felicitó, porque claro, están haciendo los deberes bastante bien en cuanto desde el punto de vista del Fondo Monetario, se felicitó a sí mismo, ¿verdad? Pero allí, como al pasar, e hizo algo parecido en Argentina, y en Argentina en parte lo empezaron a corregir. Hay una frasecita por allí que dice: el atraso cambiario en Uruguay es del 14%. El tema siempre atraso cambiario, más allá de todo esto que hemos dicho, siempre tiene un componente que en economía, qué sé yo, de las pocas cosas que aprendí en la Facultad de Ciencias Económicas, o que creo que aprendí, fue que a los números se les puede hacer decir cualquier cosa. Hay números para lo que uno quiera. Entonces siempre se puede demostrar que hay atraso cambiario o que no hay, comparando con un momento adecuado. Yo puedo decir, de tal año a tal año, el dólar no subió, los precios subieron, pero puedo encontrar otro año de repente en el cual, si comparo con ese, el dólar subió y los precios subieron menos. Siempre se puede encontrar. Pero la prueba del 9 es que Uruguay y Argentina, en la comparación internacional, eran países caros. En términos más o menos gruesos, para el FMI, que tiene toda la cifra, un 14% más caro que el resto del mundo. Entonces hasta el FMI dice que el atraso cambiario en Uruguay es del 14%. No los obliga a devaluar,
¿Por qué? Porque para el FMI Uruguay no es un país productor, sino un país financiero. El FMI ha definido Uruguay y el Banco Mundial ya desde la década del 80 un acuerdo que se llamó el SAL 1, SAL por las siglas en inglés, no por el... Además la SAL 1 está prohibida, o sea, no se hace mal, parece. Cuando yo era chico no, era fenómeno. Ahora la SAL parece que se llama. Pero este SAL sí hace mal. Y son los acuerdos de ajuste estructural. Y en ese SAL dice, Uruguay no debe ser un país productor, sino que la función de Uruguay es la de plaza financiera regional. Entonces al fondo no le importa que el Uruguay haya atraso cambiario, pero reconoce que hay atraso cambiario. En Argentina, a raíz de esas declaraciones, un gran lío interno, el director del Banco Nación argentino, tal, a mí me sale siempre Schwarzenegger, es algo así, Sturzenegger o algo así, ¿no? Es el nombre de él. No quería devaluar porque era parte de su programa. Además, el tipo que está en el Banco Central no le gusta devaluar porque dice, me cayó todo y el peso es fuerte, apreto, o es fuerte con un costo brutal, pero siempre es a capricho y políticamente queda lindo, ¿verdad? Es decir, fíjense, conmigo en el Banco Central el peso está fuerte, pero tuvo que transar y el dólar en Argentina pasó de un rango de 18 a un rango de 19.50. Con lo cual el problema en Uruguay empieza también a agravarse. La dificultad para mantener la cosa se acentúa. Incluso aparece todo el tema de que si saltara el dólar en Argentina o Brasil, por más que quieran o que no quieran, por más que diga 1, 2, 10 veces Danilo que no va a devaluar, va a pasar como pasó las otras veces. Se le va a escapar la tortuga, no va a dar vuelta. Porque si no, van a entrar producto de todos lados y se acabó. Y no lo van a poder soportar. Van a tener que vender toda la reserva y no les va a alcanzar. Y además, lo que le preste el peso al Estado uruguayo, en lugar de pedir un 10 como ahora, como va a ser más riesgoso, van a pedir un 20. Y entonces tampoco va a poder aguantar Uruguay. Entonces, la discusión real para mí, o parte de la discusión real, es hasta cuándo van a poder continuar con esta política, más allá de la voluntad. Posiblemente quieran llegar hasta las elecciones, posiblemente, no sé si van a poder, pero posiblemente, obviamente, el costo económico y financiero y la forma en la cual van a endeudar al país a futuro va a ser absolutamente tremenda, ¿verdad? Va a ser catastrófica. Así es algo que no va a ser entero. Y reitero, si se diera un contexto internacional poco favorable, o si se fortaleciera incluso el dólar a nivel internacional, que también ha sido el otro elemento, que el dólar se ha fortalecido poco a nivel internacional, había debilitado frente a otras monedas, y también eso ha permitido este atraso cambiario en Uruguay, o esta política en Uruguay.